Ahora vamos a pasar con nuestro segundo expositor, que es Fernando Fontove. Él realizó la licenciatura en matemáticas en el DEMAT del 2004 al 2009 y la maestría en computación en CIMAT del 2010 al 2011. Trabaja en C3 desde 2011 y actualmente es socio y responsable del área de investigación y administración de proyectos de C3. Ha trabajado en proyectos de consultoría, investigación y desarrollo con clientes en Estados Unidos y México, tanto en la academia como en la industria. Y sus principales funciones son el manejo de la relación con los clientes, modelación matemática, diseño de algoritmos, diseño de la ruta crítica para la solución y administración de proyectos. Y hoy nos va a hablar de Gene Finder, a tool for small gene discovery. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Mi presentación está mucho menos matemática y mucho más biologosa, entonces intentaré ir parchando los huecos de biología que haya y bueno, pues ahí supongo que al final me podrán hacer más preguntas. Este es un trabajo que hicimos junto con un investigador en la Universidad de la Escuela de Medicina de Harvard, el profesor David Sinclair. Y bueno, pues el objetivo es encontrar genes pequeños, básicamente. Entonces, primero que nada es, pues, ¿a qué le llaman un gen pequeño? Esto viene de que cuando empezaron al fin se descubrió, se terminó de secuenciar el genoma humano, dijeron, pues pensaron que ya te había terminado el trabajo. Y después dijeron, no, pues creo que no, ahora hay que analizarlo y resultó toda una tarea. Empezaron a desarrollar herramientas para descubrir genes y estas herramientas, se creía antes que los genes eran todos mayores a 1000 letritas, 1000 pares de bases. Y todo lo que las herramientas determinaban que era un gen que era menor a ese tamaño, se descartaban como falsos positivos. Pero pues en los últimos 10 años, 15, se empezaron a dar cuenta de que no es así, que de hecho sí hay genes pequeñitos. Y de ahí viene este impulso. A los genes pequeños nosotros les llamamos SMORFs, que proviene de Small Open Reading Frame. Open Reading Frame esencialmente es un sinónimo para decir genes. Y definimos estas secuencias de interés como aquellas que son de tamaño de 30 a 300 BPs, base pairs, o sea, son un par de bases, una base es adenina, tiamina, guanina, citosina, entonces son 300 letritas. Que comienzan con un codón. Los codones son tripletes de pares de bases, que comienzan con un codón de inicio y terminan con un codón de paro. Estos codones, típicamente un codón de inicio es ATG. La mayoría de los genes que se conocen comienzan con este ATG que codifica metionina. Y terminan, es decir, todos terminan con un codón de paro, TGA, TTA y así, que esos son los codones de paro porque no tienen un aminoácido asociado. Entonces, todas las secuencias, las secuencias objetivo que vamos a estar buscando son todas las que miden 300 pares, de 30 a 300 pares de bases, que comienzan con un codón de inicio y terminan con un codón de paro. Pero luego resulta que aun cuando tengan esta estructura, no todas ellas van a codificar a proteínas. Entonces, a las que codifican a proteínas les vamos a llamar SEP, que proviene de SMORF Encoding Peptide. Peptide simplemente es una palabra, una palabra que implica que una proteína es pequeñita. O sea, todas las proteínas pequeñitas, aquí van a ser de tamaño de 10 a 100 aminoácidos, son péptidos. Entonces, esto es lo que nosotros queremos buscar. Ahora, como les decía, en el genoma humano ya se ha analizado, se han encontrado muchos genes. En el humano se conocen alrededor de 20,000 genes y en el ratón alrededor de 22,000 genes. El 90% de los genes entre humanos y ratones tienen un paro de homología. O sea, hace que tienes dos secuencias son homólogas si son 85% idénticas una con la otra. Entonces esto nos habla de que hay una gran similitud entre las partes codificantes de los dos genomas.
Pero por otro lado se conocen que hay alrededor de 8 por 10 a la 7 y 6 por 10 a la 7 SMORFs en ambas secuencias. Y a pesar de que hay una cantidad tan gigantesca de secuencias, en la práctica solo se han caracterizado funcionalmente 20 de ellos a la fecha, lo cual o sea, claramente aquí hay una gran mina de información que se puede explotar. Entonces, ¿cómo se puede, tradicionalmente, cómo se le hace para buscar los genes? Evolutivamente, se cree que cuando dos secuencias están muy conservadas en dos especies emparentadas, esto ocurre porque hay una presión de selección a que la secuencia se conserve. Y esto se cree que es porque la secuencia hace algo importante. Ese algo importante inferimos que sea un gen, que tenga una proteína asociada. Entonces, revirtiendo toda esta cadena lógica, pues si encontramos secuencias que están altamente conservadas, sugiere que estos son genes. Y más aún, hay a lo largo de la evolución, las secuencias se van sufriendo mutaciones, van cambiando, pero cuando son secuencias que se codifican a genes y cuando son secuencias que hacen otro tipo de cosas, sufren diferentes presiones de selección, de manera que siguen diferentes reglas de evolución. Entonces, un algoritmo estado del arte que explota esto se llama PhyloCSF. Y básicamente es esto, toma dos tipos de poblaciones, unas codificantes, unas no codificantes, y modela las reglas evolutivas que siguen estas. Entonces, este algoritmo básicamente lo que hace es que toma tres secuencias, vamos a llamar RCH, es el ejemplo que siempre usamos porque pertenece al rhesus, C es chimpancé y H es humano. Y se tiene un árbol filogenético T. Cada secuencia, bueno, el humano está más cerca emparentado con el chimpancé en cierto tiempo evolutivo, tienen un ancestro común U, y este ancestro común U evoluciona a tiempo TU y el otro tiempo TR y tienen un ancestro común V. Entonces, esto se sabe que esta es la relación filogenética que se tiene entre el chimpancé, el humano y el rhesus, que es el siguiente primate más cercano. Entonces, lo que se hace es que si tú tienes dos secuencias, bueno, tenemos tres secuencias que corresponden a estos organismos, se meten a este modelo y se entrena bueno, se meten a este modelo. El modelo lo que hace se asume que es un proceso de Markov en tiempo continuo, lo que hace que la secuencia que corresponde al ancestro común V se transforme en la secuencia que corresponde al R. Igual acá, un proceso continuo de V en tiempo T a U, y luego aquí se bifurca hacia C y hacia H. Entonces, ya que se tiene este modelo, se toman un montón de secuencias conocidas que son codificantes, otro tanto que son no codificantes, y se entrena el modelo para descubrir las matrices de transición. Y pues ya que se tiene ahora el modelo al revés, se le pueden hacer preguntas. Ya se tienen dos modelos, un modelo para las secuencias codificantes, un modelo para las secuencias no codificantes, y entonces ahora tenemos una nueva secuencia. Y queremos preguntarle, pues esta secuencia de qué es codificante o no es codificante. Y simplemente lo que se hace es que se montan las secuencias observadas aquí en el modelo y se calcula la verosimilitud de ellas. Aquí hay una cosa muy curiosa que hacen mucho los biólogos, es que a esto le toman algoritmos clásicos y les ponen sus nombres y apellidos, le llaman el algoritmo de Felsenstein, pero en la práctica esto solo es probabilidad total y descomposición dada por el árbol filogenético, pues, teoría de gráficas. No, bueno, es algo que pasa mucho en biología. Entonces, se toma el modelo, se montan las cosas estas, se calcula la probabilidad y se calcula la log verosimilitud, el log likelihood ratio. Ahora, sobre esto, todavía le dan un parámetro extra de flexibilidad al modelo y le meten un factor de escalamiento, que es el teta.
Esto lo que hacen simplemente es reescalar el árbol filogenético. Entonces, en lugar de que todos estos sea TR, se hace teta por TR, teta por TU, teta por TC, teta por TH. Esto no lo mencioné, pero el árbol filogenético ya se conoce la distancia evolutiva que hay entre las especies. Entonces, estos son datos a priori que toma el modelo. Y aquí es simplemente para modificarlos, los va reescalando. Entonces, este algoritmo es el estado del arte para descubrimiento de genes cuando tienes secuencias homólogas en otras especies. Sin embargo, la implementación actual es prohibitivamente lenta. Entonces, aquí fue donde nos hablaron, nos dijeron, oigan, tenemos este algoritmo, pero si yo quiero realizar mis análisis, me puede tardar desde 6 meses hasta un año en analizar todas las secuencias que tengo. Entonces, pues lo analizamos y dijimos, bueno, pues sí, nos lo echamos rápidamente. Para empezar, pues lo migramos a C++ y seguro ya le ganamos algo y mientras vamos viendo. Y le encontramos dos optimizaciones muy sencillas de hacer. Una era que el modelo el algoritmo está diseñado para trabajar con cualquier árbol filogenético que le den. Eso es complicado porque si tú quieres la descomposición que te da la teoría de gráficas dada el árbol, depende de la topología del árbol. Sin embargo, si nos restringimos a tener solamente 3 especies, pues hay una única topología que puede tener ese árbol, y es esta. Entonces, pues tenemos una descomposición única posible de la probabilidad total, que es esta que estoy poniendo aquí. Y eso pues acelera muchísimo los cálculos, porque si estas matrices las metes dentro de las sumas, pues, son muchos cálculos que se tienen que estar repitiendo. Y luego, en un segundo término, les mencionaba que estaba este factor de escalamiento teta. Ahí originalmente lo que hacían era un algoritmo de optimización de búsqueda lineal tradicional. Sin embargo, este algoritmo se presta mucho a utilizar optimización de partículas. Y esto es porque varias de estas matrices se pueden descomponer se puede tomar su descomposición en un Q de Q transpuesta. Y eso permite exponenciarlas muy fácil y además varios de estos valores son idénticos sin importar qué valores tome la U, la B y demás. Entonces, todos estos valores, todas estas matrices se pueden precalcular y tienen valores específicos si escogemos bien los puntos. Entonces, lo que hacemos es, como usamos optimización de partículas, lo que se hace es, tomamos, por decir algo, 10 partículas, esos puntos, calculamos sus matrices, las almacenamos y ya está. Entonces, se hace lo tradicional, ¿no? Se evalúan todas y si el error de la función objetivo optimizar ya es suficientemente pequeño, pues ahí se para. Y si no, se calcula una segunda iteración con nuevos puntos de búsqueda. Estos puntos de búsqueda, en los experimentos que estuvimos realizando, la gran mayoría, en la primera iteración, logran la precisión necesaria. Entonces, pues, tan solo hacer el precálculo ya aceleró muchísimo el algoritmo. Entonces, básicamente esa fue la optimización que le hicimos. Lo migramos a C++, hicimos una implementación ad hoc únicamente para 3 especies y cambiamos el algoritmo de optimización al PSO. Y pues ya que estábamos aquí, pues nos entró llevamos muchos años haciendo consultoría y no nos gusta así como que nada más dejarles las herramientas caja negra y van, ¿no? Entonces, les empezamos a hacer todas las herramientas que iban acompañando este algoritmo. El algoritmo lo que hace es comerse secuencias y sacar un score. Pero para eso, estas secuencias las tienes que haber obtenido de otro lado. Entonces, les hicimos también el módulo donde se extraen las secuencias a partir de datos públicos. Luego, ya que se hizo eso, falta la parte de anotación. Anotarlo significa agregarle toda la información conocida extra sobre esas secuencias.
Esto puede ser desde, se sabe que esto es un gen, o es parte de un gen, qué parte del gen está tomando, si hay información de proteínas o de RNAs también sobre la pena en estos lugares, si están conservadas a través de otras especies y demás. Y bueno, y le agregamos también un módulo de análisis y reporteo. Entonces, así es como se ve el pipeline completo. Tomamos archivos públicos, que lo que hacen es tener las secuencias de de todas las especies que nos interesan. O sea, estos archivos en realidad contienen muchas más especies, pero pues aquí contienen de entrada las que nos interesan: humano, chimpancé, rhesus. A veces lo corremos con humano, ratón y conejo, me parece. Extraemos las secuencias, las evaluamos, le metemos información de otras bases de datos, como les decía, conservación, otros scores, puedo aclarar después si les llama la atención, pero no es tan relevante ahorita. Y se le agrega luego información experimental, ya sea de proteínas, que es MS, corresponde a la espectrometría de masa, o RNA. Y al final de todo este proceso, se cruza toda la información y entonces ya se pueden escoger, se produce una base de datos de secuencias con alta probabilidad de ser CEPs. Al algoritmo le incorporamos una interfaz para que cualquier usuario lo pudiera usar, porque hay todo un tema aquí en la biología donde se siente bien padre utilizar los programas desde línea de comandos y a veces así les gusta, pero pues, la realidad es que pues no todos los biólogos necesitan o quieren aprender a programar, entonces es más amigable tener una interfaz que les permita fácilmente utilizar todo esto. Entonces aquí seleccionan los parámetros de inicio, los codones de inicio, si es que se les permite la flexibilidad si quieren diferentes tamaños, cargan sus archivos, cogen las especies que quieren usar y les produce un reporte de qué secuencias se encontraron, con qué distribución, ahí varias estadísticas que son informativas para ellos, y se pueden visualizar las secuencias. Entonces, por ejemplo, aquí se está viendo una secuencia que se ve como su score, que tan conservado está. Podemos ver cuál es la secuencia homóloga en las otras especies, cómo se ve en aminoácidos. Si sobrelapara con genes, pues también aquí ves el gen pintado y te dice, pues esto corresponde a la parte codificante o a la parte no codificante del gen. Todo es parte de un trabajo que está en preparación para publicarse. Y bueno, lo natural, una vez que terminamos, ya quedó bien bonita la herramienta, la primera pregunta obvia es, ¿y si sirve? Entonces, pues aquí calculamos las curvas para validar que sí sirve, comparamos nuestros scores con los scores del Pilot CSF original. No son los mismos, pero pues, correlacionan altamente. Esto es lo que esperaríamos, dado que pues, modificamos el algoritmo. O sea, nuestro algoritmo tiene una precisión, queremos decir que superior, pero al menos podemos decir que es diferente a la de ellos. Sin embargo, su poder predictivo se mantiene. Y bueno, al final, pues como ya se usa esto, lo que se extraen del genoma humano 66 millones de secuencias. De estas 66 millones, hay 138,000 que el pipeline marca como de alto interés. Entonces, a esto se le sobrelapa información de otras fuentes. Y voy a tomar tantito una tangente. El dogma central de la biología es que en el ADN se tienen las secuencias en el ADN, perdón, las secuencias se transcriben al ARN y luego se traducen a proteínas. Entonces es todo un proceso. Entonces, para algo que te da evidencia de que esta secuencia es codificante, es si tiene un ARN asociado, y tanta más evidencia si tiene una proteína asociada. Entonces, aquí es lo que estamos viendo, se está cruzando con información de transcriptómica, es ARN. Entonces, se obtienen que 3,000 de estos
secuencias altamente conservadas coinciden con información de transcriptómica y 4.700 coinciden con información de proteínas. A priori pareciera que es malo que sean tan poquitas, pero el detalle está en que tanto la transcriptómica como la proteómica están sujetas a lo que está pasando en el sujeto en ese momento. Entonces, si es un sujeto con diabetes, pues va a expresar unas cosas. Si es un sujeto viejo, joven, sano, si está corriendo, si está desvelado, o sea, diferentes enfermedades, diferentes situaciones van a producir diferentes transcritos y diferentes proteínas. Entonces, no es sorprendente que salga, al contrario, es así de, ah, qué maravilla, encontramos 4.000. Y estos números van a cambiar fuertemente dependiendo del trasfondo de donde se obtuvo la muestra. Y bueno, el laboratorio del Dr. Sinclair se especializa en envejecimiento. Entonces, pues, ya tienen todo su pipeline. Inmediatamente cuando producen datos, lo primero que dicen es, ¿y esto qué tiene que ver con envejecimiento? Entonces, tomaron sus muestras ya conocidas de personas de diferentes poblaciones de edad, hombres y mujeres, y sí notaron que hay diferencias de expresiones claras dependiendo de de la edad de la población. Por ejemplo, aquí hay un clúster de secuencias que se sobreexpresa en los hombres de 40 años. Acá hay otro clúster de secuencias que se sobreexpresa en las mujeres de 20 años y así. Todo esto es sumamente preliminar, pero de aquí da pauta a explorar que sí hay una relación entre estas secuencias que estamos encontrando y el envejecimiento. Ya que utilidad tiene eso, pues es obviamente trabajo futuro, ¿verdad? Y al principio les mencionaba que comúnmente las secuencias comienzan con ATG que codifica metionina, ese es el codón de inicio estándar. Sin embargo, hay varios otros codones de inicio que a veces ocurren en diferentes especies. Entonces, también podemos jugar con eso y cuando cambiamos cuando utilizamos estos codones de inicio alternativo, pues cambian nuestros números. Ahí tenemos hasta 650.000 y 155. Y además, ya que estábamos haciendo esto, nos pusimos a ver la homología que hay entre los SMORs. Son estas líneas que se ven aquí. Entonces encontramos 155 familias. Bueno, así es materia para trabajo futuro. Y bueno, pues el doctor Pichardo, que es el que está encargado de este proyecto, se mueve mucho y entonces ha estado buscando colaborar con un montón de instituciones para estar obteniendo más datos e información y ver qué utilidad se le puede dar. Y pues es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la plática. Me parece que hay una pregunta en el chat. ¿La lees o te la leo? A ver, ¿la puedo leer? Los datos de las secuencias de entrada las obtenemos de GenBank de NIH. Se usan las secuencias de múltiples individuos. No, de hecho, las secuencias las obtenemos de Ensemble. Ellos ya tienen una base de datos de alineamientos de diferentes especies. Entonces, simplemente tomamos su base de datos. Luego, las coincidencias de los transcriptos y proteínas pueden también estar asociadas a otros genes grandes o se verifica del mundo que no existan coincidencias con otros genes grandes conocidos. Sí, uno de los, dentro de la plataforma, justamente una de las cosas que checamos es si las secuencias que estamos encontrando forman parte de otros genes. Les explico un poquito más. Los genes tienen varias partes. Tienen los codones, que son la parte que se toma para convertirse en proteína, y los intrones, que no sabemos exactamente qué hacen. Entonces, si nuestra secuencia está dentro de un codón, es probable que realmente lo que estamos obteniendo es que es un fragmento pequeñito de una proteína más grande. Sin embargo, eso solo ocurre, como les mencionaba, las secuencias se convierten en proteínas en tripletes. Entonces, si nuestra secuencia está fuera de fase con la proteína,
realmente no es parte del gen, aun cuando esté dentro de la secuencia. Y bueno, y también el doctor Pichardo ahí está contestando las preguntas. Yo tengo una pregunta también. Oye, como estos genes son pequeños, los que estás estudiando, puede ser que aparezcan muchas veces en el genoma. Entonces, un poco, ¿habrá algún estudio que te diga cuántas veces aparece el gen? Y un poco, dijiste una relación de homología entre secuencias, de que si el 85% coincidían, era el mismo gen. Ya si fijas un gen y aparece muchas veces, aparece idéntico con más frecuencia que el 85%. ¿Cuál es la pregunta? O sea, la pregunta, bueno, la primera pregunta es si un gen pequeño aparece muchas veces en un genoma. Sí, sí pasa. Eso es, típicamente cuando eso ocurre es porque son genes muy importantes. Bueno, voy a hacer una barbaridad, pero por ejemplo la insulina. Se tienen múltiples copias, de manera que si tienes mala suerte y una de tus copias muta y se rompe, pues tú tienes redundancias para que puedas seguir viviendo, básicamente. Y por ejemplo, en este caso de la insulina, ya que aparece muchas veces, la homología es mucho más que el 85%. Sí, 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 sí. O sea, hay cosas que son copias fieles. Gracias. Me está preguntando que si la herramienta se piensa hacer pública. Y sí, de hecho se está preparando el paper para publicarla. Sin nada más que queremos. ¿Y ustedes suben en línea el programa que nos enseñaste? La verdad es que de hecho no estoy seguro cuál sea el plan completo, pero sí, normalmente se pone disponible en GitHub y así. Ok. Ahora sí que a nosotros nos contrataron para hacer el programa, entonces esas decisiones las toman en otro lado, pero sí, normalmente si no se hace open source, pierde punch. ¿Cuántos años les tomó hacer el programa? Es una pregunta medio rara, porque hacer el programa core, que nada más el motor que optimizaba las cosas y producía los datos, nos tomó cosa de 4 meses tal vez. Pero lo demás fue como un desarrollo que fue ocurriendo medio en partes, de bueno, pero es que esto no les sirve si no pueden extraer las secuencias. A ver, te los voy a poner rápido. Bueno, y también les voy a hacer el reporte. Y dijeron, oye, no, pues es que sí queremos todo. No, pues espérense, se los vendemos completo en el pipeline completo. Entonces, el proyecto completo, técnicamente, de que empezamos a trabajar a que les entregamos, tomen, aquí está el software, fueron como 3 años. Pero todavía no está publicado y esto ya fue hace como 6 años. Entonces, los tiempos son extraños.